lo que venimos. Corso, Gregory Corso, el feliz cumpleaños de la muerte. Es un libro de poesía. Gregory Corso es uno de los poetas más importantes de la generación beat norteamericana. Se dice que Jack Kerouac, Allen Ginsberg y William Burroughs, estos tres autores de la generación beat, son los tres mosqueteros de esa generación, y que Gregory Corso es D'Artagnan, para hacernos una idea. Este hombre tuvo una infancia poco feliz. Su madre, que era, los padres eran de origen italiano, eran inmigrantes italianos. Su madre le abandonó siendo muy niño y se volvió a Italia. El padre tampoco hizo demasiado caso de él, tenía periodos que pasaba por él, luego la abandonaba y desaparecía. Entonces él se cría pues, en orfanatos y casas de acogida. La adolescencia pues fue difícil, ¿no? Con estos antecedentes no iba a ser una adolescencia tranquila. Fue un delincuente y a los 17 años entra en la cárcel por robo. Y es ahí, en la biblioteca de la cárcel, donde él descubre la lectura, descubre la literatura. Se enamora de la lectura y pasa muchísimas horas en la biblioteca leyendo y leyendo y leyendo, y sobre todo leyendo poesía. Es en una segunda detención, que vuelve otra vez a la cárcel, también por robo, cuando empieza no solo ya a leer poesía, sino a escribir poesía. Al cumplir condena y salir ya de prisión, en un bar conoce a Allen Ginsberg. Y es Ginsberg quien le introduce dentro del mundo beatnik. Curiosamente, él se integra en esa generación, se siente reconocido, y curiosamente va a ser el segundo poeta de esa generación que publica un libro de poesía, porque el primero fue Jack Kerouac. Esto nos habla un poco también de la precocidad de Gregory Corso. Este libro, de este poemario, El feliz cumpleaños a la muerte, que es muy conocido, quizás sea el poemario o el libro de poemas más conocido de él, se escribe después de la Segunda Guerra Mundial. Él lo escribe y lo publica después de la Segunda Guerra Mundial, y lo vamos a ver que es hijo de ese tiempo, ¿no? En este libro incluye un poema muy famoso de él, quizás el poema por el que es más conocido, más famoso, que se titula Bomba. Él lo escribió, es este poema, viene aquí, él lo escribió en una tira porque el poema continúa por detrás, lo escribió en una tira de papel. Y como veis, tiene forma de hongo, de la explosión de una bomba, ¿no? A ver, es un poema, como muchos de los que aquí recoge, evidentemente, al ser escritos en la posguerra, es un poema de tono antibelicista. Digo, como muchos que recoge, porque no solo escribe este poema haciendo alusión a la guerra o al ejército, hay algunos poemas más, ¿no? Bueno, también nos va a hablar de la sociedad un poco de esa época, de los bares, de los amigos, del matrimonio, de las amantes, como he dicho antes, también de los movimientos militares, del ejército. Es curioso, vamos a encontrar un contraste entre el nuevo mundo y el viejo mundo, ¿no? Entre la Norteamérica, que está floreciendo, que sale fortalecida de esa Segunda Guerra Mundial, y la vieja Europa. Y esto del contraste lo vemos también en los, vamos a decirlo así, en los mitos que emplea, ¿no? Porque es curioso, en los poemas se juntan desde personajes él habla de personajes de Walt Disney, o aparecen personajes de Walt Disney, o
superhéroes, como Superman, como Batman, como en fin, los superhéroes del cómic de aquellas épocas, junto con los mitos, pues mitos griegos, mitos de esta vieja Europa, mitos griegos, mitos de la literatura europea medieval, etc. Los va mezclando, ¿no? Usa mucho la ironía, son poemas muy irónicos, y es un poeta de vanguardia. Esto hay que decirlo, aunque yo creo que se le lee con bastante claridad, pero bueno, no deja de ser un poeta de vanguardia. En fin, el feliz cumpleaños de la muerte. Si a alguno le interesa conocer a uno de los poetas más importantes de la literatura norteamericana, sobre todo de la época pues, de los años 40, 50, en fin, esta época, lo que fue la generación beat. Hasta otra, amigos.